Años han pasado muchas cosas. Hay que reconocer la labor que nuestros diputados hicieron dentro del Ejecutivo, dentro de la propia Diputación, los dos carteras que nos tocó gobernar a nosotros, que yo creo que su trabajo ha sido importante y como tal hay que reconocérselo. Pero al margen del propio trabajo de Diputación, del propio ritmo de Diputación, con las Juntas Generales, con los representantes, la verdad es que la relación no ha sido buena. Las relaciones que el Partido Nacionalista establecía normalmente con el PSOE, que nunca se nos ha transmitido cuáles eran los pactos a los que llegaban, por qué y qué podíamos decir nosotros o qué podíamos aportar. Podríamos decir que los presupuestos que se han aprobado en Diputación en 3 años han sido prácticamente impuestos. La primera crisis se desató en el año 2008. Le hacemos llegar una carta al diputado general diciendo que veíamos que se estaban pactando cosas, que en prensa salía el pacto con el Partido Socialista y que a nosotros no se nos estaba comunicando nada de los acuerdos a los que se estaba llegando. El segundo presupuesto, en junio ya nos planteamos que tal como estaba la situación, la economía, la crisis económica, la situación de los servicios sociales y demás, que esto necesitaba una reflexión. Y en junio ya planteamos que se necesitaba una discusión del modelo fiscal. Se le hace una propuesta de, no sé si se le puede llamar nuevo modelo fiscal, pero sí de debate fiscal. Se hace una moción en Juntas Generales, moción que sale derrotada. Los demás partidos, los 3 partidos grandes, por decir así, no quieren hablar de ese tema. Nosotros planteamos hacer, creo que eran 9 enmiendas, que eran fundamentalmente de ingresos, sobre el juego, sobre el IRPF más progresivo y más alto para los que ganan más de 60.000 euros. Se plantea un tema del impuesto de sociedades, volver al 32,5% antes, sabiendo que el impuesto de sociedades realmente lo que se paga es alrededor del 15%. Se planteaba el impuesto de patrimonio como un impuesto para controlar las fortunas. Se planteaba la creación de algún otro impuesto, bueno, pues bajar el IVA, tal. O sea, digamos que una discusión sobre varias posibilidades fiscales. Es cierto que nosotros en la Diputación, dentro de la Diputación, hemos podido hacer grandes proyectos. Está el Plan Mugarri, que lo hizo Mikel Mintegui. Está la nueva situación del tema de cultura, ¿no? Con los nuevos artistas emergentes, con el proyecto América. Está todo el conflicto de Iruña-Velella. Está el tema de los eólicos en parques naturales, la nueva distribución de los parques naturales, es decir, el seguir dando pasos a través de parques naturales. Y yo creo que esas cosas, el tema del lobo, el tema de potenciar situaciones que se dan a los pastores que sufren los ataques del lobo. Sí, sí, desde luego, es decir, es lógico pensar, porque en la parte del legislativo sí es cierto que necesitas votos de un grupo mayoritario, es decir, necesitas 26 votos para llegar, y de ninguna de las maneras se conforma si no están el PNV, el PSOE, el PP, alguno de los grandes con otros, vamos, si no se juntan 2 grandes, ¿no? Desde luego es evidente, tenemos una manera de ver la situación social completamente distinta, de cómo lo ve el Partido Nacionalista Vasco a cómo lo ve Euskal Kartasuna. Yo creo que a día de hoy podemos decir que no se parecen prácticamente en nada de cómo planificar la sociedad o del modelo social que tenemos unos y otros. En el año 2009, finales del 2009, y nos hubiéramos marchado de la Diputación en ese momento, sí que es cierto que le hubiéramos dejado al Partido Nacionalista Vasco en un problema, porque hubiera podido tener un voto de censura, una moción de censura, pues al día siguiente. Y evidentemente es posible que con los números de Juntas Generales hubieran tenido que salir, pues porque había habido un voto de censura como tal entre el PSOE y el PP, y bueno, pues hubieran redistribuido la Diputación de otra manera. Sí es cierto que nosotros valoramos durante ese último año la posibilidad de alargar hasta el mes de junio que la posibilidad de abandonar o de, digamos de alguna manera, de proponer nuestros temas sociales, es decir, de hacernos firmes en nuestras propuestas sociales y fiscales. ¿Por qué? Pues por evitar que el gobierno caería antes de tiempo y evitar que el PP recuperara la Diputación cuando legalmente, digamos, que no le correspondería. Yo creo que sí, es decir, si nosotros hubiéramos cogido por las bravas, y fíjate que hemos tenido posibilidades, porque ha sido un año convulso con la detención del diputado, con los casos, con los escándalos de supuesta corrupción y demás, hemos tenido un año convulso para de alguna manera haber tenido excusas
si hubiéramos querido tener excusas de marcharnos antes, habríamos tenido las excusas suficientes para marcharnos y haber dejado el gobierno, digamos, en una situación complicada de que hubiera sido ser objeto de una moción de censura. Hombre, nosotros no queríamos dejarlo tampoco en una situación complicada de ponerlos en el disparadero de que un acuerdo PP-PSOE expulsara a los nacionalistas de Álava, y de alguna manera, pues digamos que, bueno, pues estuvimos meditando e intentando, bueno, llevar la negociación hasta el último momento para ver si lográbamos convencer al PNV